Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Por qué tanta historia? El episodio número 6, sí señoras y señores, 6 episodios consecutivos. Nunca laburamos tanto en la historia de este canal, o por lo Venimos menos muy bien. o por lo menos nunca fuimos tan consistentes en la historia del canal. Así que espero que lo estén apreciando porque a nosotros nos está encantando un montón hacer esto. Sí. Aquellos que no nos conocen, quien les habla es Martín y quien está a mi izquierda, si nos están viendo en nuestro formato audiovisual, es... Yo soy Seba. Ahí está. Mucho gusto. Si no saben quiénes somos a esta altura de la vida, somos dos profes y licenciados en historia que nos dedicamos a difundir historia tanto en Instagram como en YouTube. Este es uno de nuestros tipos de formatos, que es el formato de lo que nosotros llamamos tipo largo, donde tenemos básicamente una horita por delante para hablar de lo que se nos antoje y de lo que no llegamos a hablar generalmente en solamente 10 minutos de video o de uno en shorts o reels. Muchas gracias a todos los que nos están dando sus mensajes, nos están diciendo mucho los que nos conocen que les gusta el formato, que están disfrutando los episodios. El otro día me dijeron que no nos apuremos, que íbamos bien, que podíamos hablar por 1 hora y media si querían. Es la minoría, pero... A mí me dijeron apúrense por favor. Apúrense un poco. No, me han dicho de todo, pero no sé, sí que les viene gustando, que están disfrutando con las charlas, sobre todo los que son del mundo de la historia, pero también exalumnos, gente que no estuvo de profes hace un tiempo, así que, bueno, así que bienvenidos. Vamos a hacer lo posible. Exactamente. Bienvenidos a los que no nos conocen y bienvenidos de nuevo a los que sí. Pero hoy, como siempre me critican lo mismo mis conocidos y me dicen, che, tardan mucho en arrancar, hoy vamos a arrancar así, de una. Y vamos a decirles de qué vamos a hablar y les vamos a presentar las reglas de lo que vamos a hablar. Porque hoy vamos a inaugurar nuestro primer 5 versus 5. El tema de hoy es, vamos a agarrar y vamos a ver tus 5 y mis 5 personajes más importantes de la historia. Y además, bonus track, como ya es medio que chiste en el canal, pero a la misma vez lo venimos haciendo bastante, vamos a ver qué opina el conjunto de la humanidad, que sería ChatGPT. Entonces vamos a ver cuáles son los 5 de chat también. Nuestra intención es llegar a hacer una lista de los 10 personajes más importantes de la historia, si se quiere, pero en vez de cada uno hacer su lista, vamos a hacer 5 versus 5. Vamos a tratar de ver si mis 5 coinciden con los 5 de él o cómo termina dándose, cómo coinciden con el chat, si estamos todos de acuerdo, si el chat está más de acuerdo conmigo, si estamos de acuerdo con vos. A fin de todo esto deberíamos tener una lista de 10 personajes más importantes de la historia, con la aclaración de que pusimos como regla un personaje por época y un personaje bonus, aunque vamos a ver, y si llega a darse el caso de que encontramos repetidos en nuestra lista, es decir, que estamos de acuerdo en 4 o en 3 o en 2 de estos personajes y nos quedan espacios libres, vamos a ponernos de acuerdo y tratar de sacar los que faltan para terminar la lista de 10. Exactamente. Como dijo Seba, como el problema se imaginarán que elegir los 5 personajes más importantes de la historia para cada uno es prácticamente imposible en realidad, uno se lo pone a pensar. No. Esto es ultra recontra subjetivo. Después vamos a hablar en algún momento si hay objetividad o no en la historia. Spoiler para un capítulo del futuro. Pero sepan que, por supuesto, así como dejamos algunos afuera, tranquilamente hay argumentos para decir que los que dejamos afuera probablemente sean más importantes que lo que estamos mencionando, pero basta de tibieza, vamos a tratar de justificar lo que pusimos. Lo que sí, 2 aclaraciones muy importantes. Una, que signifiquen más importantes no significan que nos gusten más que otros, claro. Y tampoco significa que necesariamente estemos de acuerdo con ciertos personajes de la lista. No. Yo ya abro el paraguas con eso. Sí, porque teníamos la duda, porque podemos hacer distintas categorías. Esta vez elegimos hacer el más importante. Exactamente. En otra semana podemos hacer nuestro favorito como más el interesante de estudiar, que tampoco tiene que ser bueno. Y en otras podemos hacer personajes que admiramos. Podría ser otra categoría que no es la de hoy. Tal cual. Y así cuando entonces vamos a ir hablando de cada uno de los personajes, vamos a explicarle un poco por qué cada uno eligió ese y vamos a ver si podemos hacer ceder al otro, ¿no? Vamos a ver si... Eso podríamos ver. A ver si vos podés convencerme de intercambiar el mío con el tuyo o el tuyo con el mío. Veremos. Y última regla, hay un personaje, que lo voy a decir ahora, que no vale, porque si seguramente si te pones a pensar y lo mirás en listas o inclusive si le preguntás a Chat, que igual te adelanto que Chat no lo dijo, no. Hay un personaje que los dos estuvimos de acuerdo en dejar afuera, que es Jesús, por una cuestión de... Yo creo que estamos los dos de acuerdo en que es
uno de los tipos más influyentes Sí, de la para historia mí de Occidente, sí, es como cantado. es como cantado, también es entrar en el debate que no tenemos ganas de tener de si Jesús existe o no existe y demás. Entonces es una cuestión de, bueno, para dejarlo afuera, si creemos que Jesús existe, o sea, al revés. Si nuestros oyentes piensan que Jesús existe, entonces seguramente también ellos van a creer que es el más importante de todos. Si no creen que existe, entonces razonablemente no va a ser el primero de todos. Por lo tanto, satisfacemos a todos los campos dejándolo afuera. Dicho esto, vamos a arrancar. Entonces, primera categoría del día de la fecha es ¿cuál es el Edad personaje antigua. más importante de la edad antigua? Contexto para los que nos miran, edad antigua agarramos desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Exactamente, 3000 a.C., 476 después de aprox. Cristo. Entonces, hay un montón de personajes acá y hay un montón de esos personajes que probablemente vos, oyente o oyenta, o como se le diga, Oyenta. oyenta, vamos a decirle así, Magenta, como el color. claro, los escuchaste en el cole, lo viste en las películas, y que yo, está lleno de personajes. Hay de todo. Ahora, siendo que yo soy el que en realidad en su campo más laboral se dedica a esto, me gustaría que vos me digas primero cuál fue el que elegiste vos como el personaje más importante de la historia antigua. Y Yo después te voy vamos a ver pelear, te voy a pelear acá Para- porque para mí vos sí, sos el que más se dedica a esto, pero Ah. yo les doy historia de primer año a los de chiquitos, a los pibes. chiquitos, Mm. entonces yo también doy antigua No, no, está perfecto, perfecto. y veo más desde afuera. Vos estás muy metido adentro de la cocina, Ok. entonces no sé, vamos a ver si vos elegís uno muy específico que solo vos conocés. No, no. Yo igual elegí uno general. Me hice una lista de varias opciones. También, para aclarar las reglas, nos dejamos un espacio para menciones honoríficas. Ujú. Yo como mención honorífica de este primer puesto dejé a los sumerios y a los fenicios. Ah, pero agarraste civilizaciones enteras, animales. No, por eso te digo, Ah. lo puse como mención honorífica, no lo agarré como personaje, Ajá, porque ajá. no puedo identificar un sumerio que haya inventado la escritura, ni un fenicio que haya inventado el alfabeto. Ok. Pero los pongo como, bueno, un punto importante de la historia de la humanidad, no porque la escritura nos haya inventado en otros lados, sino porque el alfabeto que nosotros usamos nos llega de los romanos, que le llega de los griegos, que le llega de los fenicios, Ujú. que le llega de los sumerios. Entonces hay una línea directa al lenguaje que usamos nosotros. Ajá. Sacándolos de mención honorífica, estaba entre dos. A ver. Y acá hacemos ya spoiler de otro debate que vamos a tener más adelante, que es el debate que tenemos desde el primer año vos y yo, Grecia o Roma. Chan. Yo elegí dos griegos, Mirá vos. dos destacados de la ciudad de Atenas, No, qué tibio. Sócrates y Clístenes. De esos dos, elegí quedarme con Sócrates. Pero bueno, ¿cuáles son los argumentos? No, para. Clístenes vendría a ser el... Eso, perdón, no te quería interrumpir. Ahora, muy poca gente probablemente tenga ahí. Nadie de debe refilón conocer a quién es Clístenes. Clístenes. Entonces, Sócrates, bueno, Socatoa, ¿no? Todos medio que en el secundario lo escuchamos alguna vez. Pero sí, perdón, no te interrumpo. Tirate un resumen ahí general de quién es cada uno. 3 segundos, o sea, Sócrates y Clístenes. Clístenes vendría a ser el, entre comillas, padre de la democracia ateniense. Quizás no padre en el sentido de que es el único que se dedicó a... Que expandió, porque empezó con Dracón, Solón. Nosotros te acordás que teníamos la regla memotécnica, Sí. no me acuerdo ahora, era tipo, quisiera saber por qué cuando todos estornudan parpadean, que era Dracón, Solón, Clístenes, Temístocles, Efialte, Pericles, los legisladores atenienses. Todavía me acuerdo, ¿viste? Estoy sorprendido. Ustedes no saben lo que era este pibe en la facultad. Clístenes es el que está en el medio y el que hace la transición de una democracia más orientada hacia una oligarquía a una democracia un poco más directa y más pareja, mezcla a la población, distribuye los votos, hace que pueda ser pritano por un día. Digamos que es la consolidación de un sistema de democracia directa, no es igualitaria porque es una sociedad con esclavos, con pocos ciudadanos, pero es lo más cercano a una democracia que tenemos en plena en la edad antigua y es como un faro de que esto funcione y puede servir, que después prácticamente toda la Edad Media es monárquica y después recién en la Edad Moderna, finales, con las revoluciones y qué sé yo, vamos a empezar a ver
democracias como en Estados Unidos, ponele. Así que es un faro de invención de la democracia como modelo que es el que Sí, predomina en Occidente y que por eso me parece que es un caso muy, muy respetable. tal vez para los que no lo conocen tanto y no conocen y no son del palo, sepan que, a ver, todos los conocemos a los atenienses por ser supuestamente los inventores de la democracia, que en realidad no están así, pero sí son tal vez los más conocidos por tener ese modelo Claro. democrático, ¿no? Y que Antes, funcione. y que La funcione. Con sus problemas, pero que funcione. Del personaje que está diciendo Seba, que es Clístenes, había una suerte de sistema ya, o mejor dicho, ya habían habido ciertas reformas que daban más participación al pueblo, pero Clístenes lo que hace es darle más cabida todavía a la mayoría de la población, que era en ese momento los ciudadanos. No todos eran ciudadanos, tenías un montón de requisitos, entonces no era una democracia muy amplia que digamos, pero bueno, lo es. Y después, sobre la base de lo que pone Clístenes, los sucesores, Efialtes, Pericles y otros personajes más, van a profundizar sobre eso, le pega el micrófono, perdón, van a profundizar sobre eso y van a hacer que la democracia sea más radical, sea más directa para la mayor cantidad de gente posible, Exacto. todavía con sus limitaciones, ¿no? Hasta que después va a venir un señor que se llama Lisandro y va Y a prender fuego a Atenas y va a romper todo. y va a romper todo. Bueno, Entonces mi runner-up, mi segundo ajá. en el podio, mi medalla de plata para la edad antigua va para Clístenes. Le decidí dar la de oro a Sócrates como padre de la filosofía occidental y todos los asteriscos necesarios. Justo hoy les expliqué la importancia de Grecia a los chicos de primero y una de las cosas que mencioné era esta, que son los pilares de la cultura occidental y ahí está Sócrates como el origen de toda esta filosofía. A ver, ¿estaban los presocráticos antes? Sí. ¿Hay pensamiento egipcio? ¿Hay pensamiento de civilizaciones previas? Sí, existe el pensamiento hebreo, por ejemplo, también, que genera el cristianismo, pero tampoco puedo identificar a uno, es decir, no le puedo decir Moisés, porque entramos en la misma que Jesús. Entonces, Sócrates es el origen de la filosofía, es como la transición de todos los presocráticos que había antes, es si existió, porque tampoco sabemos si existió, fue un invento de Platón, pero si existió es el maestro de Platón. Si existió, precedió a Aristóteles, que también es un pilar de la cultura occidental. No digo que sea el mejor filósofo, no digo que sea el único, no digo que sea el más profundo de toda la historia de la filosofía, pero es la primer ficha de dominó del pensamiento occidental y creo que eso le merece un punto interesante. Y acá hago un asterisco, cuando terminemos vamos a tratar de debatir a ver si los que tenemos en esta lista terminan siendo filósofos, inventores, reyes. Bueno, es una buenísima puntapié para que yo arranque a hablar de los míos en realidad, porque te tengo que admitir que no se me ocurrió, porque si bien después igual creo que te voy a sorprender con alguna que otra lección, A ver. en antiguo a mí me costó mucho porque como yo me dedico especialmente a dar clases de historia antigua en la facultad y demás, esta vez estamos más acostumbrados a ver más personajes políticos por una cuestión de tiempo que filosóficos, ¿no? Obviamente Sócrates, Platón, Aristóteles sí se ven, pero que cometí el pecado de mirar solamente como al general y al político. A ver si, no sé si adiviné la tuya. A ¿Pusiste ver. a Augusto? Uy, muy bien. Para mí, Lo puse siguiente en mi lista, pero primero bueno, decís vos por qué lo pusiste y yo te digo por qué no lo elegí. yo tuve así como vos, tuve dos personajes importantes como para elegir. Tres en realidad. El primero, pero que fue el primero en descartar porque, voy a decir la verdad, no me gusta como personaje histórico, sí, lo dije, opinión controversial de la historia. Uno de los personajes históricos más importantes de la historia antigua es Alejandro Magno. Por ser uno de los. Armar uno de los imperios más grandes de la antigüedad, por Sí. expandir el helenismo hacia gran parte del mundo antiguo, establecer en algún punto la idea del helenismo, unificar a los griegos detrás de una misma idea y demás. Bueno, pero un montón de argumentos podríamos decir que es Alejandro Magno. Yo terminé no inclinándome por Alejandro Magno y me fui por el lado de los romanos, exactamente. Teníamos dos, otro que no me gusta tanto, otra opinión muy, muy controversial. Me estoy dando cuenta que a mí no me suelen gustar los personajes que a todo el mundo le gustan. Es Julio César. Ok. Es muy sencillo esto. Si Julio César de por sí es una de las figuras que en el imaginario colectivo es de las personas más conocidas de la historia, pero a la misma vez la gente no sabe bien exactamente qué hizo, pero la gente conoce su nombre y sabe que era importante,
eso amerita entonces de que mínimamente entre en la conversación de posibles personajes importantes de la historia. Porque el tipo está tan arraigado en la cultura occidental que la gente, sin saber por qué, sabemos su nombre. Entonces eso ya como que está bueno, es interesante para discutir. Además, es en algún punto, después hay grandes discusiones en términos de historia antigua, a ver de lo que estoy por decir, pero es en algún punto uno de los responsables principales de la transición de la República Romana a la otra etapa, que es el Imperio Romano. Claro. En esa línea, elegí al primer emperador de Roma, o considerado, y sí, probablemente top 3 por lo menos, de los mejores emperadores de Roma, que es Augusto. Augusto es el sucesor de César. Para los que no conocen, César nunca llegó a ser emperador del Imperio Romano, pero estuvo muy cerca de básicamente en la práctica convertirse en lo que nosotros conocemos hoy en día como un rey o como un emperador. Y básicamente lo que terminó pasándole a César fue que justamente sus enemigos políticos, para evitar que él tome todo el poder, lo asesinan. El que lo va a suceder y va a como juntar todos los poderes que tenía César. Y después le volví a parar el micrófono, me estoy emocionando. Hizo un... Perdón, me voy a bajar los bracitos. Estos temas nos ponen así. El que va a unificar todos los poderes que tenía César, conseguir más todavía, y no solamente eso, sino que sentar las bases de lo que fue el Imperio Romano durante 400 y pico de años, por lo menos en Occidente, fue Augusto. De hecho, Augusto, que justamente él arma todo lo que sería como la estructura administrativa, política y de poderes, por decirlo de una manera, y hasta en algún punto militar también, del Imperio Romano. Claro. Lo que él arma funciona tan bien que, a pesar de que a él le sucedan una serie de emperadores, pero desastrosos, el imperio se sostiene en 400 y pico de años. Y le sucedan es, tipo, apenas muere. Inmediatamente tipo, los primeros. Inmediatamente después muere Augusto, viene una de las dinastías más graciosas pero terribles en algún sentido del Imperio Romano, que es la Julio-Claudia. Que ahí hay ya dos personajes que tal vez a la gente conoce, que son Calígula y Nerón, que son dos de los peores emperadores de toda la historia. Sin contar que Claudio tampoco estaba muy bien. Sin contar que después en realidad, de todos ellos, prácticamente ninguno fue bueno, por decirlo de una manera. Eran menos malos. Pero bueno, sí. Para mí, el hecho de que el tipo haya sentado las bases del imperio más importante en la historia de Occidente, por lo menos en la antigüedad, le gana el primer puesto en el personaje más importante de historia antigua. No sé cuán de acuerdo estás. A ver, ¿por qué no lo pusiste vos? Yo creo que estoy bastante de acuerdo. O sea, podemos transar en Augusto y Sócrates. Sí. Para mí Augusto es el tipo más importante probablemente del Imperio Romano. O sea, me interesa incluso debatirlo en el colegio, porque debatimos el tema de si existe tal cosa como un buen emperador, si está bueno ser emperador o no, si un emperador puede venir a resolver una república que era más corrupta que antes. Hay mil temas para discutir. ¿A dónde hubiera llegado el Imperio Romano si hubiera permanecido siendo una república? Si no hubiera caído en estos emperadores locos que terminó teniendo, que por ahí no era el caso de Augusto. Lo único que me pasaba con Augusto es que viene bastante tarde en la historia de Roma. Y que siento que, a ver, contrario a lo que piensa la gente dice Roma, Imperio Romano, lo mejor de Roma pasa en la República. Qué lindo debate histórico es ese en realidad, pero bueno, dale. O sea, como que lo más interesante de Roma y la construcción de Roma pasa en la República. Qué sé yo, la máxima extensión del Imperio se alcanza durante el Imperio, pero la mayor parte de la expansión es durante la República. Ya hasta España nos fuimos en la República, hasta Grecia nos fuimos en la República. Probablemente en términos geográficos, sí. Entonces, eso me pasa un poco con Augusto. Como que entiendo que fue el que terminó de consolidar que Roma sea Roma y que aguante 400 años y que defina el mundo. Pero no es el primer ladrillo. Entonces, yo hubiera puesto, ¿sabes qué? En otro top podemos hacer 5 versus 5 guerras más importantes. Y yo te pongo las guerras púnicas como el momento en que Roma empieza a ser expansionista. Ahora. Pero Augusto no me terminaba de cerrar por eso. Aunque sí es probablemente uno de los tipos más importantes de
Sí, sí, de la historia de Roma seguramente. Sí. Para que el Y de la podcast historia no antigua se en haga general. tan como poco accesible para aquellas personas que no nos conocen, o que no, perdón, no que no nos conocen, sino que no cursaron historia antigua en la facultad, o cualquiera de las materias que estamos por hablar ahora en la universidad o lo que sea, vamos a tratar de ir como explicando los procesos y las cosas que vamos a ir hablando para darle entidad a las cosas, ¿no? Claro. Eh, lo que Cuando dijo hablamos de Seba, guerras púnicas, claro, estamos, seguí, por nos- favor. estamos hablando de cuando Roma estaba empezando a crecer, estaba empezando a convertirse en un estadito importante, estaba controlando la península itálica, cualquier cosa vos me corregís, y empezaron a competir, a ser una amenaza para los que eran los capos del pabellón del Mediterráneo en ese momento, que vendrían a ser los cartagineses. Ujú. Y empieza esta guerra entre Cartago y Roma, que se extiende durante 3 guerras púnicas, aunque las que importan son las primeras 2. Y Roma al principio medio que tiene las de perder, pero descubre la capacidad de expandirse por el mar también. Gana, termina ganando las guerras púnicas, termina quedándose con territorios en las islas de Italia, con territorios en España, con territorios en el norte de África. Y es como el primer paso hacia lo que después va a ser el Mare Nostrum, es decir, el dominio total del Mediterráneo. Entonces ahí estaba dudando si poner un, no sé, Escipión, el que les gana a los cartagineses, ¿viste? Algo así. Olvídate, el problema con la antigüedad es que está lleno de personajes y todos hacen cosas importantes. O sea, uno si se pone a pensar, bueno, pero si este no hubiese existido, entonces esto no hubiese pasado. Y ahí ya está, perdiste porque son Sí, sí. todos importantes. Capaz que lo que tiene Augusto es que justamente hacer en algún sentido el que personifica el inicio de la última etapa de la historia de Roma, que a la misma vez es la etapa más capaz... Sí, la que lo inmortaliza. La que, La que claro, inmortaliza a Roma. la que inmortaliza a Roma, cae ahí dentro de la volteada de ser capaz el más importante. Después Sí. hay otros personajes igual de importantes que él en términos de expansiones militares o de reformas políticas o de importantes propiamente para la historia de Roma, pero yo me quedo con Augusto por esto. Es el que pone las bases del imperio más importante. Yo digo que para mí no es de la antigüedad, sino que es del imperio más importante de la historia en general. O por lo menos de la historia de Occidente. Porque es hacia la cultura, hacia lo que somos hoy en día nosotros. Hoy en día, sí, hoy. Acá en la Argentina inclusive. Así que... Ahora, para segundo, ¿estás de acuerdo con el mío? ¿Lo dejamos en sí, el lo top 10? podemos dejar a Sócrates de segundo en la lista, ¿por qué no? Ahora, Te después se nos propongo esto, va a empezar a complicar cuando yo te pregunte lo mismo con otro personaje y vos me digas sí, y ahí tenemos que sacar gente de la lista. Pero bueno, por No, pero ahora... por eso, vamos a hacer los 10. Sí, sí, Entonces, sí. La idea que queden para 10. Antigua tenemos Tenemos dos. ya 1 y 1, que están bien. Yo para Antigua pondría a Jesús, por todos los argumentos que decíamos antes. Pochado. Pero lo vamos a dejar afuera, lo dejamos, como decía él, en esta nubecita. Y de última, si nos queda lo dejamos en el banco. Si nos llega a quedar un puesto, vemos si lo hacemos jugar. Bueno, Dato Antigua de queda color. Sócrates y Augusto. Sócrates y Augusto. Para Antigua, dato de color, según ChatGPT, el personaje más importante de la historia antigua es Alejandro Magno. Así que no nos gusta. Seguimos adelante. Ahora entramos en lo que famosamente se llama la Edad Media, que justamente consigue su nombre por Yo ser creo lo que la está clavo en el medio. ángulo acá, Pará. No me arruinás la introducción a la historia. No todo el mundo tiene por qué recordar las edades. Tenemos Yo edad te antigua. picanteo porque tenemos- yo creo que acá la clavo en el A ángulo. ver, tenemos Edad Media, que justamente tiene su nombre por ser la edad que pasa en el medio entre la antigua y la moderna. Acá es donde pasan todas las películas que vos podés haber visto. Acá pasan las cruzadas, acá pasa Robin Hood, acá aparecen un montón de personajes importantes también en la historia de Occidente. Y acá se complica, porque... Sí. 2 asteriscos. A ver. Asterisco 1. Un abrazo muy grande para nuestra profe de medieval. Sole, te amamos. No sé si estará escuchando esto. Pero gran profesora de nuestra carrera y ahora, hoy en día, compañera de trabajo de los dos y gran compañera de trabajo. Exactamente. Asterisco 2 y también de la mano de Sole y de Legoff y de miles de historiadores. La Edad Media se solía creer que era oscura. De oscura no tiene nada. Pasaron un montón de cosas, un montón de avances. También un montón de cosas oscuras, pero no más oscuras que la Edad Moderna. Úsese, por ejemplo, el ejemplo de la quema de brujas, que es una cosa mucho más moderna que medieval. Así que
Por ahí alguno dirá, ¿qué pasó en la Edad Oscura? Si esto peste, muerte. No, hay un montón de cosas en la Edad Media para mencionar. Te lo dejo. Acá a mí reconozco que me costó un poquito y hasta estoy dispuesto a preguntarte si puedo meter por la ventana un personaje que te va a sorprender. Porque, No ¿qué sé. pasa acá? Vos lo tenés menos fresco, ¿no? Yo doy medieval en el colegio. Yo lo tengo menos doy fresco. segundo. Yo lo tengo menos fresco, pero ¿qué pasa? Como todo en la historia, los historiadores se pelean por todo, ¿no? Y una de las cosas por las que todos los historiadores, no todos, pero muchos historiadores se pelean es hasta cuándo hablamos de historia medieval, hasta dónde hablamos de la Edad Media, ¿no? Y hay dos fechas como las más... Me vas a robar, me Mirá, vas a mirá, robar. pará, que te estoy haciendo la Qué antesala de ladrón. robarte. Pará. Qué ladre. Entonces, hay dos fechas posibles. 1453, con la caída de Constantinopla, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, y 1492, ¿no? Con Sí. el descubrimiento de América. Entonces, si llegásemos a tomar, por ejemplo, 1492, podríamos incluir, no lo voy a hacer, pero podríamos incluir dentro de la Edad Media, porque el tipo nace antes, entonces, lo podemos meter ahí. Un personaje tan importante para el mundo como Colón, por ejemplo. Tomá, te re sorprendí. Me parece muy bien, me parece muy bien. Me sorprendiste porque no se me ocurrió. Te re sorprendí, es un Y me parece- tecnicismo, es entrar por la ventana Sí, al problema. al problema, es por el top 10. No lo voy a meter, porque me parece medio de tibio meterlo por la ventana. Me parecería bien para destacar que las edades son construcciones que hacemos nosotros para organizar mejor los cajoncitos, pero que la historia es un continuum y las grandes personalidades de la Edad Moderna, los que crearon la Edad Moderna, nacieron en la Edad Media. Esta semana nos estuvimos hablando mucho de San Martín y planteamos el mismo ejemplo, es decir, San Martín es el padre de la Argentina, nació en la época colonial, que creó algo, es decir, Colón nació medieval y creó la Edad Moderna, entonces es moderno, pero es medieval, es el puente entre los dos. Sólida idea. Sólida idea. Yo creo que no hace falta mucho explicar quién es Colón. Yo creo que a esta altura de la vida, Sí, si estás sí. escuchando este podcast en español, todos sabemos quién es Colón, todos sabemos que llega a América. Seba ha hablado de esto en otros momentos Si del no podcast. saben, tenemos un montón de videos Tenemos en un el montón de canal. videos explicándolo. Sabemos que llega a América por error. Es el que, obviamente está mal decir descubre América, pero se entiende que es la persona que hace que le abre Ponen el mapa Exactamente. América. Ponen el mapa europeo a América y es el que abre la puerta, ¿no? A la guerra de los dos mundos o a la conexión de los dos mundos más importantes de la historia, que es en ese momento es América y Europa, ¿no? Entonces patea, por decirlo de una manera, las puertas del tablero y de la historia y cambia el mundo para siempre. Por accidente, pero lo hace igual. Entonces podría llegar a ir. Medio que me parece un poco tibio meterlo por la ventana de esta manera, entonces, si te ¿Te la parece, jugaste con otro? lo vamos a dejar ¿Encontraste otro? pasar. Tengo dos más. Uno creo que la clavo. Pero- Otro también está descalificado porque voy a usar el mismo argumento que para Jesús. No, ahí. Pará, ya sé que no. Ahí vamos a Pero pará. pelear, ahí vamos a pelear. ¿Vos lo pusiste a Mahoma? Como Yo lo puse a Mahoma. Mirá muy bien. Para mí ok. es el tipo Proba- más influyente de Para. la Edad Media. Probablemente estoy de acuerdo, pero usé el mismo razonamiento que Jesús acá. Pero hay un, Pero hay un argumento en contra. Sí, y hay un paréntesis muy Pido importante. bar. Sí, Pido bar. ahí voy a llegar ahí. Entonces, yo estaba por poner como personaje más importante de la historia a Mahoma. Para los que no lo conocen, Mahoma es el profeta musulmán más importante de todos. De hecho, es el profeta musulmán. Y es básicamente, en términos extremadamente burdos, pido disculpas si hay alguien de la comunidad musulmana que nos está escuchando y esto le ofende, es Jesús para los musulmanes, en el sentido de que es debajo de Dios. Bueno, no, me estoy metiendo. Ahora te hago el cuadro comparativo, me si estoy querés. metiendo en un quilombo teológico ultra importante. Desestimen lo que acabo de decir. A lo que quiero llegar es el profeta de Mahoma, es el profeta del Islam. Y a diferencia de Jesús, y yo creo que vas a entrar un poco por ahí, no es una cuestión de fe en pensar si Mahoma existió o no. Jesús, hay un montón de historiadores que van a hablar a favor y decir que hay argumentos históricos para comprobar la existencia histórica de Jesús. Esto igual es un debate todavía en las esferas de la antigüedad, y que muchos pegan esto de la fe o no, o por lo menos obviamente que fue la figura de Jesús. En Mahoma no está ese problema.
No, Mahoma es un tipo que sabemos a ciencia cierta que existió y que estuvo. Después todo lo que tiene que ver con el tema de la fe es otra cosa, pero el tipo estuvo. Y no solamente estuvo, sino que en términos de política inclusive estuvo muy presente. Entonces es un tipo que hizo muchas cosas y que estuvo muy presente en el 700, no recuerdo el año específico, pero alrededor del 700 y pico después de Cristo, y que él da el puntapié inicial de, si no es la primera, es la segunda religión con más fieles en el mundo, y se convierte en su profeta. Entonces, sí. ese es el argumento, asumo que vas a agarrar vos y vas a decir, ese es el más importante. Sí, sí. Yo lo elegí como el más importante. Estuve pensando un montón, ¿viste? En todos los que doy. Ahora, no te voy a spoilear el segundo que pusiste vos porque creo que puedo llegar a saber por dónde fuiste. Pero vamos primero con Mahoma. Pensé en un montón de personajes. Pasan un montón de cosas interesantes. O sea, para mí un punto interesantísimo es la creación de los reinos romanos germánicos y cómo se cristalizan en los países europeos. No hay una persona detrás de eso. Pasa lo mismo con, qué sé yo, la creación de las universidades. Hay un montón de instituciones, es algo que pasa en un montón de lugares. No hay uno. Pero como un individuo que haya cambiado el mundo, para mí tiene que ser Mahoma. Mahoma aparece a finales del siglo VII, o sea, a finales de los 600, y a principios del 700, creo que la Égira, que es el momento donde se cuenta el calendario islámico, que es donde se escapa de la Meca hacia Medina y empieza a organizar su religión para después recuperar la Meca, es en el 710. El tipo gana, unifica, toma la ciudad de la Meca, empieza esta nueva religión que es el Islam, que combina parte de lo que era el judaísmo y el cristianismo, y dice, yo tengo la versión 3.0, a mí me bajó el update a la enciclopedia nueva, la edición reformada. Yo empieza a predicar eso. Por si decía algo y vos me venís a decir que el Islam es la 3.0 igual. Pero es para el Islam, la Torá y la Biblia son libros sagrados. Jesús es un profeta más. Pero, nada, en esta relación de entre el hombre y Dios, no terminaron de entender todos los mensajes que tenían que entender, y Mahoma viene con la renovación. Claro, es lo mismo a nivel discursivo que dice Jesús respecto al Antiguo Testamento. Está bien el Antiguo Testamento, pero yo vengo con el nuevo mensaje de Dios. Claro. Mientras que el judaísmo dice, no, la aposta es el Antiguo Testamento, o sea, la Torá. Jesús puede haber sido un profeta, pero no era el Hijo de Dios. Lo que se entiende sobre Jesús no está correcto, y lo mismo para Mahoma. Ahora, como yo no le puedo decir a los chicos del colegio si el arcángel Gabriel se le apareció o no a Mahoma. Lo que sí le puedo decir es que el tipo está históricamente documentado porque aparece 700 años después de Cristo. Ya es otra época, ya hay fuentes para todo, y el tipo logró unificar toda la península arábiga, que eran un montón de pueblos repartidos y de ciudades repartidas con un montón de religiones. Unificó toda la península arábiga y creó esta especie de estado que unificaba religión y política, que a los 50 años de su muerte ya se había expandido casi hasta el río Indo y casi hasta España. Es decir, históricamente es un primer ficha de dominó importantísimo que define muchas cosas. Vos decías, es la segunda religión, sí, encima pensá esto, es la segunda religión con más fieles si unificamos. Alguno me puede venir a buscar con las estadísticas de hoy, no sé cómo está el ateísmo y cómo lo contamos, pero normas generales, si unificamos todos los cristianismos, esos son la primera. Claro. Ahora, si separamos, por ejemplo, el catolicismo, sin contar a los protestantes, a los ortodoxos, gana el Islam. Claro, sí, tendría sentido. Es un montón. Y la cantidad de cosas que define a corto plazo y a largo plazo, la mitad de un montón de palabras que usamos en el español, todas las que empiezan con al, como almohada, o palabras como guitarra, incluso limón, vienen del árabe, por la colonización de España. Yo creo que las cruzadas, la guerra contra el terrorismo, los problemas en Medio Oriente. Yo creo que es tan sencillo que como de última hay que verlo así. A grandes rasgos de última, en el mundo hay como ciertas cosmovisiones, hay distintas maneras de ver el mundo que nos rodea. La mayor
la mayor influencia de la cosmovisión oriental, oriental entiéndase en este sentido, no de Asia, sino Del cercano oriente. del cercano oriente, está basada en el Islam, que tiene el puntapié en él. Entonces, Sí. tranquilamente... Consecuencias enormes. Sí, tranquilamente podemos decir que la mitad del mundo es... Un cuarto del mundo es básicamente es como es, o piensa o tiene la fe que tiene por ese individuo particular. Claro. Y aparte, por espejo, o sea, ponele que vos digas, no, todo el Islam es, o sea, es una religión, todo es mentira. Nos plantamos como ateos. Descartamos todo lo que pasó con toda la población que cree en el Islam. Ujú. Definió Occidente, es decir, Sí. se tradujeron textos al árabe que llegaron, hay filósofos griegos que se olvidó Occidente y los recuperó en árabe a través de España. Ujú. El descubrimiento de América que mencionamos, si los turcos no conquistaban Constantinopla, hubiéramos seguido con esa ruta y no sé a quién se le ocurría ir a probar para allá suerte. Sí, tal vez Es- hasta se define de importancia por la oposición que le genera el otro también. Exacto, Ujú. es lo que termina de darle la identidad, si querés, a la Europa cristiana, por el versus, Ujú. Sí, sí, con sí. este gran imperio que tienen enfrente. Bueno, yo hice todos esos mismos razonamientos y cuando, por la duda, para que no quede ahí como, porque me quedó medio raro lo que había dicho antes y para aclararlo, cuando yo dije Mahoma es el Jesús de los musulmanes, para que se entienda a lo que yo me refería, tiene que ver con la importancia de la figura. Sí, Sí, sí. o sea, es O como, sea, no necesariamente en qué es, sino la relevancia para la religión en la que estamos hablando. lo aclaramos si querés. A nivel teológico, para el cristianismo Jesús es el Hijo de Dios, mientras que para el Islam Mahoma es solo un profeta. Es un hombre al que Dios le habló y no tiene ningún tipo de poder, no convierte el agua en vino, no revive, nada. Ujú. Ahora, si nos corremos de eso, si apagamos cualquier tipo de fe, tratamos de mirarlo desde afuera, son lo mismo en cuanto los dos son el individuo que empezó a profesar una Claro. nueva religión. Ahí, por ese lado lo quería encajar yo. Sin caer en los debates teológicos, porque ahí, Claro, bueno, ahí, pues cada ahí uno creerá. claro, Es- no tiene sentido en esto porque, bueno, es una discusión sin fin. Yo hice todos esos razonamientos y de hecho me los hiciste tan elocuentemente que me parece que estoy dispuesto a ceder el primer puesto, porque cuando lo pones así, si vamos a aceptar que no es lo mismo Jesús que Mahoma, y ahí ya nos meten un quilombo igual eso, porque ahí podríamos argumentar que en realidad entonces tendríamos que poder dejarlo traer a Jesús a jugar. Por eso yo no lo puse a Mahoma. Te puse tal vez muy inocentemente La gran C. al europeo occidental más importante, que sería la gran C, sería Carlomagno. La gran C. Exactamente. De hecho, a ver, su nombre es Carlomagno, Carlos el Grande. El nombre un poco ya se los spoilea. Considerado por muchos como el padre de Europa, le da la forma o sienta la forma de grandes partes de lo que va a ser el resto de la Edad Media. Consigue el control de Francia, de Alemania, de Holanda, de Bélgica. Es el creador del Sacro Imperio Romano Germánico. Capaz que muchos no lo conocen, pero es básicamente Alemania durante mucho tiempo. Bueno, Alemania y otros países más, pero principalmente Alemania. Es como un poco la personificación de la unificación entre la iglesia y el monarca Sí. dentro de uno solo. Creo, ahora me olvido porque hace un tiempo largo que no lo veo especialmente la figura de él, pero no sé si no es el primer emperador en no ser coronado por un papa. No estoy segura, y no, porque los emperadores ya eran ratificados por los papas, pero no importa. Sí, el Papa lo corona a él como el primer emperador de Occidente. Ahí está, perdón. ese En era. versus al emperador bizantino, que él seguía sentado en su trono como diciendo, bueno, ustedes Ahí está. siguen siendo mi patio. Ese fue mi furcio. Entonces, bueno, hace un gran impulso por la educación, traduce obras, hace un montón de cosas como que sientan las bases para muchos reinos europeos más adelante también. Toda esta idea de que nosotros tenemos del duque, del conde, qué sé yo, tiene que ver con, Sí. con divisiones que hace él. Entonces, Un poco el origen del feudalismo. entonces es uno de los personajes, en términos políticos, más importantes de la Edad Media para Europa en general. ¿Cuál es el tema? Que si vamos a dejar a Mahoma entrar a jugar, estoy de acuerdo en que entre Mahoma.
porque a grandes rasgos es como es lo que ya charlamos, ¿no? Define gran parte Yo creo del que mundo al día de hoy. sí, yo creo que en estos dos que tenemos, ¿viste? Porque tenemos dos por época y después nos van a quedar, Nos vamos va a a llegar a sobrar uno 8 por cada y uno. nos van a quedar dos. Ujú. En estos dos por época que tenemos, yo puse como segundo a Carlomagno también. eh, es el nombre propio más importante de toda la primera mitad de la Edad Media. Hay muchos procesos que tienen eh, distintas autoridades, pero es el nombre, el individuo que más peso tiene. Lo que me hacía dudar y lo que no me terminaba, y va también para esto que te decía, del top de guerras más importantes, era el martillo, Carlos Martel. Carlos Martel, me había olvidado de Carlos Martel. Porque ese sí que definió. Y así fue como llegué a Mahoma. Porque, para dar contexto, el abuelo de Carlos Magno, Carlos Martel, es el que frenó a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Que no se expandan desde España hasta Francia y no terminen tomando toda Europa. Entonces, Es el responsable directo de, entre comillas, salvar Europa, la cristiandad. la cristiandad, de que se convierta en musulmana. Entonces, por orden, podríamos decir de que siendo que él es el que frena a Mahoma, o no a Mahoma, sino a la fe de Mahoma, por decirlo de una manera, muy tranquilamente podríamos decir que es uno de los máximos Está ahí responsables luchando. de que hoy en día Europa y Occidente haya tenido su raíz cristiana y se la haya preservado. Ahora, dicho esto, te tomo Carlomagno, es el individuo más importante de la primera mitad de la Edad Media. Después se podría discutir si hay algún papa, si hay algún Sí, hay muchos teólogo personajes, de sí. la Baja Edad Media, ¿viste? Hay algunos, pero probablemente puede ser Carlomagno. El segundo sería Justiniano, también otro Ok. imperio enorme. Sí, no sé, está Tomás de Aquino, Sí. hay varios, San Agustín, Santo San Tomás. Agustín, Santo Tomás. Hay grandes pensadores y grandes personajes, como vos decís, del principio de la Edad Media y obviamente después también, pero principalmente los primeros están ahí al principio, Yo que digo que podrían competir. la verdadera duda sería, dejamos a Mahoma, el segundo puesto se lo damos a Colón o a Carlomagno y dejamos para Edad Moderna Para mí, dos lugares. para mí el problemita en realidad que no estábamos reconociendo es que Colón es el otro que como que viene a partir ahí, depende de cómo lo hagamos entrar o no. Por eso. ¿Vos qué tenés? ¿Elegiste otro para la Edad Moderna? Yo quiero que Yo me des- Colón lo elegí como el mío para la Edad Moderna. Yo quiero que vos, de la Edad Moderna, yo puse otro. Que te va Bueno, a entonces, sorprender. por ahora dejamos entonces Sócrates Augusto, Carlomagno Mahoma, O Mahoma Carlomagno. o Mahoma Carlomagno. Convenceme, En mi caso Colón. convenceme rapidito por qué Mahoma entra y por qué Jesús no. Yo creo que entra porque está mucho más confirmado que de verdad existió. O sea, está mucho más confirmado, no si de verdad existió o no, sino puntualmente. La figura histórica, sí, fuera de ¿Dónde la fe. está? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Cuántos años tuvo? La biografía. Ok. La de Jesús está más en el aire. Existió alguien, pero no sabemos bien si nació acá, nació allá, si Ok, los listo. detalles no los Yo tenemos. para que saber por qué nos van a insultar en los comentarios, nada más quería saber. Ok, No descarto convencerte de que pongamos a Jesús de noveno. bueno, dale, a ver. Pero Metemos entonces seguimos. ahí a Mahoma primero y a Carlomagno después, me parece bien. Edad Moderna, finaliza la Edad Media, se descubre América si tomamos esa fecha, o cae el Imperio Romano de Oriente, y entramos en la modernidad, que a diferencia de lo que tal vez muchos creen cuando decimos el nombre, no se refiere a los tiempos que corren el día de hoy, es desde las fechas que dijimos recién hasta la Revolución Francesa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá? Para mí, por lejos, la edad más aburrida de la historia. No me gusta la mitad de lo que Otro pasa acá capítulo, adentro. otro capítulo que vamos a tener. Es otro capítulo. Hay Ahora reconozco que hay 1.000.000 de eventos ultra importantes que van a pasar acá. Desde la Revolución Francesa hasta el Renacimiento. Y justamente para sorpresa de Sebastián, yo voy a agarrar una figura que no se imaginaba y voy a meter un personaje del Renacimiento. Fuiste temprano también. ¿Viste? Yo agarro y dije, bueno, a ver, ¿a quién puedo poner? Y a mi preferido. No sé si es mi preferido en
realidad, pero probablemente es el más conocido Renacimiento. ¿Quién A sería? ver. El No sé. Leo. El Leo. El Leonardo da Vinci. ¿No? Uno Ok. de los genios con todas las letras y con con el significado más literal de la palabra. Uno de los genios más importantes del mundo occidental, del arte, de todo lo que el tipo tocó, básicamente hizo. Y vos sabés muchísimo más que yo de esto, pero un antes y un después, ¿no? En el arte occidental. Sí. Y en la cultura occidental, tal vez, en ese sentido. En la cultura visual, por lo menos, de Occidente. Nada, la verdad, estoy pecando de ponerlo fanboy. porque sé que es importante para lo que es la cultura y la visual y todo lo que conlleva para Occidente. Y no lo pensé mucho más. Que quedé un poquito ahí como de rápido. Ni siquiera te pensé un segundo puesto, me parece. Mentira, a ver, déjame chupear el machete. No, ni siquiera me puse un segundo puesto. ¿No te pusiste un segundo? No me puse un segundo puesto. Déjame pensarlo mientras lo decís vos, pero querría saber. No, Leo está muy bien. Leo está muy bien. Yo creo que está muy bien como modelo de ser humano. Uy, a ver. O sea, es como la idea de que está bueno ser nerd. O sea, Leo es el epítome del tipo que se dedica un poco de todo, de bueno en todo. A mí como artista me gusta más Miguel Ángel. Puede ser. Como celebridad es más importante Miguel Ángel. Ujú. Pero como hombre del Renacimiento, como ejemplo de todo lo que el hombre del Renacimiento puede ser, y está Leo, que era ingeniero, era pintor, diseñó los canales de Milán, de la ciudad de Milán, hizo de todo. Ujú. Eh, es un buen modelo de persona. No sé cuántas consecuencias concretas tuvo para la humanidad, Ajá. pero sí para el arte. Para el arte tuvo un montón. Claro, a mí me pasa un Em, poco eso, ¿no? Yo no sé si el tipo tiene el impacto que tiene Mahoma, por decirlo de la manera. Yo, siendo un neófito del arte y sabiendo bastante poco, entiendo que él inspira a muchos artistas de aquí Es para el adelante. artista por antonomasia Claro. de la historia del arte. O sea, es el como, uno. es el artista. Entonces, como que Bien. por eso lo pongo como ahí, bueno, ok, si voy a agarrar uno cultural, lo voy a meter a este. Yo creo Bastante que tibio puede lo ir. mío, pero igual. Yo creo que puede ir. O sea, no me quejo. Yo estaba entre tres también de la misma época. A ver. Eh, Creo que los dos pensamos parecido de, bueno, agarrar gente de principios de la edad. Porque Hago un paréntesis, pará, no te quiero interrumpir. Sí tenía un segundo puesto y ya me lo acordé. Y me parece que me lo estás por robar. ¿Querés que te lo diga antes? ¿O querés vos decírmelo y te digo si coincide? yo creo que va a ser uno de los dos que dije yo, porque siempre redondeamos por A los ver, mismos. seguí de corrido y yo te digo. Así que em, pensamos gente de principios de la edad, porque podríamos habernos ido para adelante. Ujú, Podríamos haber ido a finales de la Edad Moderna y pensar, no sé, Robespierre. ujú, Em, yo los tres que tenía están al principio. ujú, Uno es Colón, ya lo dijimos mil veces, creo que todos los que nos están escuchando están de acuerdo, que cambió la vida de miles de millones de personas ujú. al establecer nuevas rutas de comercio, a cambiar la vida de todos los nativos americanos en función de las consecuencias de los que siguieron. Ya cubiertísimo. Ujú, Para mí era mi puesto uno. ujú. En segundo lugar había puesto a Carlitos. Carlitos. No, ahí A no te Carlitos banco. V. No, ahí no te banco. En esta no te banco, ¿eh? ¿Qué sé Muy, yo? muy españolizada. Muy hispano todo, pero me pareció como, bueno, el primer rey que consolida un imperio de este tamaño, el que define la política europea cuando él está vivo, Para que los que podría no lo haber salido conocen, mal. estamos hablando Carlos de V Carlos es el rey de V. España. Ujú. Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, llegó con 17 años en 1517, tomó la corona de España y en 1519, con 19 años, tomó la corona del Sacro Imperio. Se enfrentó a todo el mundo, se enfrentó a los musulmanes, se enfrentó a Francia, fue el que estuvo cuando se conquistó México y Perú, fue el que estuvo con el debate de los justos títulos. eh, digamos, el, el tipo más importante del siglo XVI. Y en función de él, medio que el Imperio Español y de su hijo Felipe, que va a terminar de ajustar las clavijas,
En función de esos Austrias mayores se define, digamos, el tablero mundial internacional del momento. Por lo menos hacemos un asterisco acá. Tampoco estamos hablando de filósofos chinos ni de inventores de Indonesia, porque primero no sabemos tanto, y segundo, estas son las personas que le dieron forma al mundo occidental como lo conocemos. Estamos de acuerdo que hay miles de cosas pasando en Asia que son súper importantes. Al mismo tiempo también hoy en día la política internacional la define Estados Unidos, la define Rusia, la define Occidente. China es importantísimo, pero no está primero, y Estados Unidos está donde está porque Enrique VIII se hizo protestante, porque Isabel I invirtió en barcos, porque los dos estaban compitiendo con España que descubrió América. O sea, por eso es un poco occidentalista. No diría tan eurocentrista porque pusimos a Mahoma, pero es occidentalista nuestra lista porque es el mundo en el que vivimos. Pero Carlos V es el que podría haber, digamos, si le iba mal, que tuvo 1000 chances de que le vaya mal porque era un pibe de 17 años gobernando un imperio global que nunca nadie había tenido. Si le iba mal, no sé, estaríamos hablando todos inglés, estaríamos hablando todos portugués, no sé qué podría estar pasando. Entonces, por eso lo ponía. Y ahí al ladito puse a Lutero, también más tibio. Ahí estaba mi segundo puesto, era Lutero. Mi segundo puesto, me estoy dando cuenta que la religión, ¿quién lo diría, no? La religión mueve bastantes cosas para adelante en el sentido de hitos. Lutero, gran personaje para lo que es la unidad, o quebrar la unidad, mejor dicho, del cristianismo, ¿no? Y bueno, quien va a derivar en una gran cantidad de variantes justamente cristianas del catolicismo. Bueno, no del catolicismo, sino ya me estoy haciendo un quilombo teológico, pero del protestantismo. Ahí está, del protestantismo. Entonces, el cristianismo. Es un gran candidato. Me di cuenta que en mi quilombo de dejarlo afuera y no dejarlo adentro a Colón en la anterior, lo dejé afuera de esta. Entonces voy a pedirme el VAR a mí mismo y te voy a reemplazar a Leonardo en primer puesto con Colón, y a segundo puesto te lo dejo en mi lista a Leonardo. Ahora, creo que podemos estar de acuerdo. ¿Qué te parece este segundo puesto? Entonces, esta tercera categoría, ¿lo dejamos primero a Colón? Sí. Lo dejamos primero a Colón, y a segundo, ¿a quién te gusta? Qué sé yo, estoy pensando, como te decía, en Carlos, pero entiendo que se superpone con Colón. Ok, entonces le dejamos el espacio sin Colón cultural. No había Carlos, entonces podemos dejar a Leonardo. Le dejamos el espacio cultural a Leonardo. Estoy pensando, esto me pasa al revés, esto me pasa a mí como con vos con Antigua. Yo esta es la época que más conozco. Entonces, donde más personajes tenés para meter. Tengo 1000 en la cabeza, y es como que digo, sí, es importante Lutero, es importante Galileo, es importante Copérnico. Yo casi te pongo Copérnico, Es importante Robespierre, es importante Rousseau, es importante Luis XIV. Hay cientos de válvulas que cambian. ¿Qué sé yo? Nos vamos a quedar. El proceso más importante es la revolución científica. Pero ahí no hay un hombre al que le pueda poner la corona. Y también parte del Renacimiento. Entonces, yo creo que Leo, como hombre de la cultura de la edad moderna, ahí está, como abanderado de la cultura de la modernidad, lo vamos a dejar. Cristaliza. Tenemos representa. Entonces, ya que tenemos 3 categorías, tenemos en primer lugar en la antigüedad, lo teníamos a Augusto, seguido por Sócrates. Sí. En medieval lo tenemos a Mahoma, seguido por Carlomagno. Y en la tercera lo tenemos a Colón, seguido por Da Vinci. Al que estuvimos dejando afuera de esta conversación fue a nuestro homólogo convertido en inteligencia artificial, que venía diciendo chata hasta ahora. Claro. En primer puesto de la Edad Media lo puso a Carlomagno. Así que Bien. Bueno. vengo bien. Y en la tercera a Da Vinci también. Mira qué bien yo. Ahora, uno pensaría, habría que preguntarle por ahí a DeepSeek, que es la IA de China. Yo pensaría que el chat iba a ser un poco más globalista. Global. Yo estoy dándome cuenta cuando vos dabas toda tu reflexión de que sin darme cuenta pequé de occidentalista
y no incluí ningún personaje de la antigüedad o de la Edad Media oriental, porque podríamos haber puesto a Genghis Khan, ponele. O podríamos haber puesto Claro. a Atila el Uno, que tranquilamente podría haber sido uno de los importantes de la Edad Antigua, porque trae consigo cambios irreversibles para Occidente, a pesar de no estar justamente en Sí. Occidente. Y ni hablar que al pecar nosotros de no haber estudiado en profundidad la historia oriental, seguramente se nos escapan personajes ultra importantes, emperadores que deben haber sido importantes para dinastías chinas, la mar en coche. Sí, qué sé yo, Confucio. Lao Tse, no sé, los podría- filósofos allá. Claro, Confucio podría haber sido igual una buena respuesta. Pero bueno, ya está, ya hicimos nuestro paraguas, ya explicamos por qué no estamos metiendo ningún oriental. Son, Yo creo que acá es donde más nos vamos a pelear. son nuestras, no estoy seguro, son nuestras limitaciones. Vamos a entrar en la última. Para mí es para mí es la que más me costó. Vamos a entrar en la última. De No nuestras me pude categorías. poner de acuerdo. Puse Yo 1, sí. 2, 3, Yo- 4, 5 opciones. Yo tengo. puse 2 y estoy bastante tranquilo con las 2. 2 y morís en 2. No sé si muero. O sea, yo tengo. Como la regla de este juego eran 1 por categoría y dejábamos 2 en una, yo puse mis 2 acá. Claro. Entonces. Yo también puse mis 2 acá. Ajá, ok, vamos a matarnos entonces. Entonces, la última categoría que nos quedan, señor oyente, televidente o como espectador auditivo, es la edad contemporánea, desde la Revolución Francesa, 1789, hasta nuestros días. Sí, un Sí. montón de personajes, un montón de cosas que Un pasaron, montón de cosas. lo cual hace... Yo me la juego a que va a terminar igual en 1990, ponele. Y yo creo que en algún El momento- internet va a ser la nueva. Y puede ser. Dentro de 200, 300 años vamos a poner una ahí. El problema con esto es que está lleno de personajes que tranquilamente pueden encabezar el top de estos. Entonces yo fui probablemente por los dos más previsibles. Agarré uno de los principios de la Hagamos contemporaneidad. esto. A ver. Dividámoslo en. A ver si. Tus personajes. Uno es del siglo XIX, otro es del siglo XX. Unos del siglo XIX, sí, y otros del siglo XX, sí. Bueno, debatamos primero el siglo XIX. Ok. Entonces yo, como Estamos hablando de diciendo, 1800, ¿no? agarré exactamente un personaje del siglo XIX, 1800, técnicamente es un poquitito antes también. Agarré a Napoleón Bonaparte. Ok. Me parecía que la manera más fácil de elegir estos dos personajes era en términos, como dijiste vos, de dividir y voy a decir, bueno, a ver, hay demasiados personajes. Entonces, como hay demasiados personajes, tengo que dividir uno en el siglo XIX, uno en el siglo XX. Y en el siglo XIX me parece difícil encontrar un personaje de la relevancia, el porte y la importancia, vale la redundancia, de Napoleón. Es el tipo que viene a tirar abajo los regímenes monárquicos de Europa, conquista prácticamente toda Europa, es uno de los generales más importantes en la historia. No sé, me parece como muy difícil no verlo a Napoleón como uno de los personajes más importantes de la historia en general para Occidente. Dicho sea de paso, metemos el chivo. Vayan a ver el video de Napoleón en 10 minutos que tenemos, si es que quieren saber todo en profundidad de Napoleón. Creo que todos por lo menos el nombre lo conocen. Sí, General de la República Francesa, pelea en la Revolución. Es parte de uno de los grandes como misterios, no, pero como controversias, no sé, no es la palabra, pero como contradicciones, ahí está, de la Revolución Francesa, que es arrancamos la revolución para sacar a los reyes, pero casualidad que terminamos con un emperador y terminó siendo Napoleón. Y Napoleón literalmente se pelea con prácticamente toda Europa y le gana prácticamente a todos durante mucho tiempo. Sí. Haciendo y llevando gran parte de las ideas republicanas francesas hacia el resto del mundo, impulsándola de costado, o sea, un poco de costado y un poco directo también, impulso a las revoluciones latinoamericanas al haber puesto preso al rey Fernando VII, lo que le da la excusa a nosotros, los latinoamericanos, a decir que básicamente no tenemos más representación con los reyes y comenzar el proceso independentista. Le da ayuda a la Revolución Francesa, no él, pero al ser parte de la Revolución Francesa, le da ayuda a otros regímenes en Europa. Lleva sus ideas a un montón de países. Entonces, me parece como muy un antes y un después, o uno de los que marca el orden europeo de ahí en adelante. Entonces, me pareció como que estaba ahí. Yo creo que sí, estamos de acuerdo. O sea, yo pensé 5, Sí. de esos 5, 4 son del siglo XIX.
Ah, la porque pelota. estaba con la duda. Ajá, Mi corona se la terminé dando a Napoleón ajá. por todo lo que vos decís y también por las consecuencias negativas. ¿En qué sentido? Em, Expandió todas las ideas que decís vos, nos permitió a nosotros aprovechar la ventana para meter la independencia, pero también es un poco el responsable de que se reorganice la restauración absolutista del siglo XIX, Ok, sí, está de bien. poner de la mano a todos los grandes reyes y dinastías de Europa para tratar de De acabar sobrevivir. con lo que quedaba de la revolución. Ujú. Entonces, un poco es el que genera esta división que va a haber en Europa entre los más conservadores y los monárquicos de siempre y las nuevas ideas. Y este versus que se va a extender por todo el siglo XIX. Eh, no va a sanear la idea que se tenía de la Revolución Francesa, sino que al revés va a contribuir a, bueno, la palabra república es mala palabra. Ujú. Entonces yo creo que muchos de los ciclos que se repiten en el siglo XIX son por el culpa propio de... ciclo que tuvo la Revolución Francesa, que arrancó por un lado, fue, vino, se radicalizó y volvió a donde empezó Ujú. con un emperador. Y eso se ve toda la Edad Moderna, que siguen teniendo reyes de ese estilo, siguen teniendo imperios de ese sentido, siguen teniendo ese versus, a ver cuál es la potencia. Entonces yo creo que un poco por ese lado Napoleón define lo que va a ser todo el siglo XIX. Ahora, Tengo otros cuatro que eran muy close second, pero ok, pará, porque me está picando el bichito nacionalista y decir, a ver, yo creo que Napoleón, lamentablemente, en el sentido de lo que estoy por decir ahora, igual está en el primer puesto por las implicancias que tiene para el mundo en general. Tranquilamente podemos empezar a agarrar acá y empezar a meter también en un segundo puesto o en un primer puesto peleado figuras de procesos independentistas. San Martín Ejemplo, segundo puesto, lo podemos debatir a muerte con nuestros compañeros colombianos, venezolanos y demás. y Bolívar. Están San Martín y Bolívar, dos personajes que a toda regla, tranquilamente capaz que podemos intercambiarlos en un primer puesto con Napoleón. Y, El ¿viste? problema ¿Qué sé es yo? que no sé si es mi nacionalismo hablando de querer meter a San Martín primero o si realmente debería estar primero, ¿no? Porque todos, a ver, si no son argentinos, San Martín es el héroe, el prócer por excelencia de los argentinos, liberador de gran parte de América, libera Chile, libera Perú, lidera el proceso de independencia de la Argentina junto a otros personajes, pero él es el máximo exponente tal vez de eso. Y además es como en términos por lo menos nacionales nuestros, es la construcción del héroe patrio también por excelencia, ¿no? Es el tipo que todo el mundo habla y que todo el mundo quiere y que todo el mundo lo tenemos como en alta estima. Tenemos próceres por todos lados nosotros. Este tal vez es el único, capaz que Belgrano también, pero este es el único que está como ahí, ¿no? Como impoluto, por decirlo de una manera. Hay Yo creo que controversias, pero... hagamos esto. Fin de semana que viene nos encontramos para 5 versus 5 Ajá. personajes favoritos de la historia. Claro, ok, porque Y capaz vemos que a ver viene por quién ahí. gana. Porque Es que si me lo pones... banco mucho a San Martín. Es que... Está empatado con Bolívar y como pareja, ahí recién se acercan a Napoleón como las consecuencias globales que tuvo Napoleón. Entonces, Es que, por ejemplo, eso es lo que me pasa un poco a mí, ¿no? Igual no sé, porque hasta dónde, porque... te voy a decir los otros de mi top, a ver si... Espera, déjame hacer una reflexión y te dejo. No sé hasta dónde Napoleón en términos globales tiene más importancia que, por ejemplo, una figura como San Martín. Porque de vuelta, San Martín es uno de los líderes más importantes de la revolución Sí. independentista de todo un continente. Es muy fácil caer en la historia sincrónica y decir, ah, bueno, pero si no pasaba Claro. esto, tal cosa. Y yo puedo tranquilamente decir, bueno, no, pero si no venía Que San sería de Martín, España, ¿qué sería sin- de España? ¿Qué sería? No, bueno, pará. Sí, ¿qué sería de nosotros? En el sentido de seguiríamos siendo colonia. A la misma vez, Napoleón es el que básicamente hace pelota a España lo suficiente como para que nosotros tengamos la ventana de oportunidad para producir la rebelión. Entonces, medio que necesitamos la figura de Napoleón para que la figura de San Martín pueda hacer lo que haga acá.
Por eso yo lo pongo a Napoleón por una cuestión netamente práctica, tal vez en un primer puesto Claro. por arriba de los nuestros. Me preguntás en qué me gusta más, y me gusta infinitamente más la figura de San Martín que la figura de Napoleón. No, es que Pero bueno. sin San Martín tenemos ahí dos preguntas de tipo, o dos caminos, que podrían ser un mundo en el cual América es francesa y un mundo en el cual el Imperio Español sigue estando. Sigue estando hasta ahora, sí, tal cual. Que serían dos mundos muy distintos. Ahora, yo Napoleón lo puse como primera opción, te digo para ver si vos tenés a San Martín como close second, como, Ujú. como medalla de plata, a ver si se meten en el medio estos que te voy a decir. A ver. Porque hay tres que definen también la historia del mundo. ¿Puedo ver si adivino uno? A ver. ¿Pusiste a Bismarck en uno de esos tres? Bien. A mí me pusiste a Bismarck en uno de esos tres. Uno puse a Bismarck, personaje del cual yo sé poco y nada, Ujú. pero sé quién es. Es como el que consigue la unificación alemana, Ujú. y sin un Bismarck no hay Primera ni Segunda Guerra Mundial. Bismarck, exactamente como le dice Seba, es el unificador, no es emperador, se me fue la palabra ahora en este momento. Es como primer ministro, ¿no? Sí, no recuerdo Canciller. Ahí está. Ahora me estoy haciendo dudar si tenía el cargo oficial de canciller en esa época, pero no importa. No es emperador, no es rey, es el que está abajo, básicamente, y es el que lidera todo el proceso de unificación alemana, y básicamente gracias a él se firma la primera alianza, que va a ser la Triple Alianza, que es la que va a pelearse contra la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial. Él también está presente en la guerra franco-prusiana, que es donde se unifica Alemania, se consolida como tal, pero genera el odio que va a tener con Francia, que lo va a llevar a la Primera Guerra Mundial, que después va a llevar a la Segunda. Entonces, es uno de los personajes más influyentes en geopolítica y en política europea, lejos. Pero está bien, es un personaje un poco más oscuro tal vez para el común. ¿Qué más? ¿Qué tenés? Bismarck estaba como al final cronológicamente. Uh-huh. Primero cronológicamente tenía no sé cuántos Carlos llevamos, pero Carlos con K. Uh-huh. Marx. ¿Sabés que yo lo pensé Como también? pensador más influyente del siglo XX, junto con Darwin y con Comte. Pero probablemente Marx es el que más generó el versus, la división global que tenemos. Uy, no estás muteado. ¿Soy yo el que no te escuchaba? Algo se... Bueno, estaba diciendo que... Ahí estamos, perdón. No, me emocioné estaba tanto que le diciendo pegué. que ponía Marx porque la división entre capitalismo y socialismo, hay pensadores que se inclinan hacia modelos más de distribución de riquezas, modelos más igualitarios, pero hoy en día el socialismo y el comunismo se rastrean a Marx como crítica a la sociedad industrializada que está surgiendo en ese momento en Europa. Entonces es una primer ficha de una corriente de pensamiento económica y política que define los conflictos del siglo XIX, del siglo XX. La Primera Guerra Mundial termina, una de las causas de su final es que Rusia se retira de la guerra porque la revolución está pasando ahí. La Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética es la que termina derrotando pone gran parte del esfuerzo para derrotar a Alemania, y después tenemos la Guerra Fría. Es que en un siglo donde tal vez pero seguís muteado, Ah, Martín querido, no sé si... Vamos a probar 2 minutos a ver si se desconectó algo. Por ahí el cablecito del micrófono que se afloja. Entonces, nada, es un caso que me parecía muy importante como corriente de pensamiento. Después van a haber muchos que contribuyen y qué sé yo, Lenin. Hay grandes discusiones. Pero como filósofo del siglo XX, si no era él, es Darwin con la evolución que desencadena en el darwinismo social y el colonialismo y qué sé yo. O Comte, que es el positivismo, que es el que traduce lo de Darwin a las ciencias sociales. Pero me pareció que era el que ganaba. Y después el otro de estos personajes que decía, estos otros tres, era la reina Victoria, como la reina más importante del Imperio Británico, que es el imperio más importante y más poderoso de ese momento. Podía contar también, aunque el Imperio Británico se fue construyendo a lo largo de todo el siglo XIX, de modo tal que no es quizás la única, sí es la más importante,
pero no es la única ni la primera. Y creo que venimos priorizando esa primer ficha de dominó de procesos súper relevantes. Victoria es la más importante. Ahí escucho un ruidito de fondo, como un... Algo se conectó, ¿eh? Algo de ruidito hizo. Puede ser el cable o algo. Pero bueno, estaba entre esos tres. Me incliné por Napoleón como mi primera opción, porque es el que define las relaciones políticas entre los estados, el que define América, el que define un montón de conflictos que van a pasar a posteriori. Te felicito por haber seguido... Volvimos. Te felicito por hacer, con mis problemas de audio, winging it y seguirla sin que pueda hablar. Disculpas a los oyentes. Me emocioné tanto que le pegué una patada al cable del micrófono y lo desconecté. Si se me llega a cortar, por favor avísame. Ahora, lo que te decía, y 7 veces pero sin audio, básicamente lo pensé como primero yo también, porque en un siglo en donde predominan tanto las ideologías, ¿quién más importante tal vez que él en el siglo XIX? No tengo mucho más para agregar que lo que dijiste durante todo este tiempo. Es el ideólogo principal junto con Engels del comunismo. Qué sé yo, no hay mucho más para decir. Quedó primero Napoleón, más que nada por una cuestión pragmática de esa época. Pero yo creo que tal vez podríamos meterlo también ahí en el primer puesto. Ahora, vamos al último, que ya nos queda poco tiempo porque se nos va muy largo el podcast. Vamos al último puesto. Acá se me ponía re difícil porque el siglo XX está Había que elegir uno del siglo XX. Lleno de personajes. Tranquilamente podemos ir a los personajes más importantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿No caíste en el...? Yo creo que caí en el más obvio de todos. Pero, caímos en el más obvio, me parece, seguramente, ¿no? sí. Vamos a decirlo rápido. Yo puse a probablemente el enemigo de la humanidad por autonomía, sí, el malo más malo de los malos, el más infame personaje de todo el siglo XX, que el más infame personaje de la historia, no sé. Sí, por lo menos que hay más unanimidad de que por ahí no es como humanidad. Adolfo. Herr Führer, Adolfo. No me demonites el canal así. Bueno, Adolfo Hitler, sí, el pintor austríaco frustrado. Probablemente es uno de los personajes más importantes de la historia por los motivos incorrectos. No sé si hace falta que expliquemos mucho quién es Hitler. Yo creo que medio que todo el mundo conocemos, ¿no? Führer alemán, lleva adelante el holocausto, totalitarismo de ultraderecha, líder del partido que no quiero decir el nombre, sepan entender por una cuestión de monetización del canal. Si lo podemos evitar, lo evitamos porque no le gusta el algoritmo. Conquistó media Europa. Conquista media Europa. Y realiza desastres en términos humanitarios y deja sentado un precedente casi universal en el mundo, ¿no? De, che, esto está mal. Y como está mal, no queremos que vuelva a pasar. Y se usa al día de hoy como ejemplo de insulto para toda corriente política. Si te dicen sos de este tipo de partido político, te lo puede decir uno de un partido o del otro y todos entendemos que eso está mal. Sí. Recién hoy en día, y eso yo estoy como muy preocupado, está viendo como una suerte de revisionismo en los últimos 10, 15, 20 años de tratar de decir, bueno, pero... Por lo menos las cosas que vemos nosotros en los comentarios. Claro, bueno, en los comentarios nosotros vemos muchos comentarios como, bueno, pero en realidad no estaba tan equivocado si pensás tal cosa. No, loco, no. Dejemos de ser tibios. Mira, tengo muchísimos insultos para decir respecto a eso, que no los voy a decir porque la verdad que tratamos de que sea un podcast family friendly. No el revisionismo. Por lo menos no, acá. Te digo que hasta puedo llegar a entender a la gente que discute a Stalin. ¿En qué sentido? Puedo llegar a entender que hay argumentos que algunos ponen a favor y en contra de Stalin. Sí, Stalin es un personaje ultra polémico. Pero Hitler no. No, es que Stalin es un personaje ultra polémico por su propio lado y tranquilamente uno puede decir, che, Stalin tampoco es un personaje copado para la humanidad. Tiene sus matices distintos. No. Yo creo que universalmente, si yo te tengo que venir a explicar en un podcast de historia por qué Hitler es malo, no sé, loco, anda a hacer otra cosa. Medio que caigo un poco por ahí. Si me van a venir con el argumento salame de, bueno, pero la economía la arregló. Primero que ponele, y segundo que no tiene nada que ver, y tercero, insultaría, así que no lo voy a insultar.
No hay mucho para decir. Lamentablemente, igual es uno de los personajes más importantes porque también fija, produce la Segunda Guerra Mundial. Es la guerra más destructiva de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Sí. Altera el mundo por donde lo miremos. Fija bueno, nada, esto, o sea. Pone la vara moral de la historia como, bueno, esto por acá no. Por esto no. Por acá no queremos ir. Sí. Así que me parece que yo creo que hay que ponerlo, o sea. Por eso me debatí con un montón de gente del siglo XIX, porque en el siglo XX sentía que había que ponerlo a Hitler. Sí, esto, de última, es entender que Hitler lo que hace es venir a, básicamente, corregirnos en el sentido de decir, bueno, ok, por acá no queremos ir. Mirá de lo que somos capaces. Mirá de lo que somos capaces. Y además, en términos geopolíticos, arranca la Segunda Guerra Mundial. En términos geopolíticos, altera el orden de muchos países durante mucho tiempo. En términos geopolíticos, es el miedo al día de hoy de muchos países que vuelvan a recibir regímenes como este, ¿no? Estamos de acuerdo. Me parece que como que era el sencillo. Bueno, entonces acá estamos en un problema porque estuvimos de acuerdo, ¿no? ¡Qué sorpresa! Bien estuvimos de acuerdo en Napoleón y Hitler. Muy bien para la duración de este podcast. Muy mal para ChatGPT. Porque ChatGPT me dijo Napoleón, sí. Y me dio un personaje que estoy muy sorprendido que me lo haya incluido como uno de los más importantes de la historia. Es oriental. Te lo voy a dejar que lo adivines. ¿Mao? No. Mao podría tranquilamente haber sido igual una solución. Abajo de China está. ¿El emperador Meiji? No. Misma cantidad. Creo que tiene más gente al día de hoy su país que el de China. Creo que lo pasó hace poco. Gandhi. Gandhi lo puso como segunda opción más importante. Mahatma Gandhi como el segundo personaje. Parece un poco excesivo. Pero. O sea, es un tipo importante. Pero es el que más reformó el mundo como lo conocemos hoy. Creo que tendría que saber más de Gandhi, tal vez. Uy, ya. Me quedé sin video, así que vamos a ir terminando. Mirá en el momento que me quedé encima, así como bien pensando. ¿Tenés para poner tu miniaturita ahí? No la tengo porque soy un improvisado. Tengo la tuya, pero la mía. No pasa nada. Así que... Quedó un buen frame igual. Quedó un buen frame. Quedó un buen frame. Vamos a terminar la discusión, no pasa nada. Si hay video o no, total, la mayoría nos está escuchando mientras lava los platos, nos está escuchando mientras lee la prueba de José que le puso que la independencia de América fue en 1945. Exactamente. Nos está escuchando mientras pasa la aspiradora porque el gato le llena todo de pelo. Así que no hay problema. Repasemos cómo nos quedó entonces nuestro top 10. A ver si estoy bien. Tenemos Augusto, Sócrates, vamos 2. Mahoma, Carlomagno, vamos 4. Uh-huh. Colón, uh-huh. Habíamos agregado a Da Vinci, vamos 6. Uh-huh. Y nos quedamos con Napoleón y Hitler. Sí. Perfecto. Napoleón y Hitler, los dos coincidimos, a pesar de que teníamos que poner solo uno, así que eso nos deja 2 puestos libres que podemos rellenar con cualquiera de todos los personajes que dijimos hasta ahora. Yo acá voy a poner mi argumento de que creo que uno de los personajes más importantes de la historia tiene que ser Jesús. Para mí tenemos que ponerlo más allá de, o sea, qué sé yo. Hay fuentes que dicen que hubo un tipo que se llamaba Jesús que actuó en el siglo I, que actuó en las primeras décadas del siglo I, del calendario que define la historia occidental y la historia mundial, porque vos le preguntás a un chino en qué año estamos y te va a decir en el 2025, y es el 2025 después de Cristo. Uh-huh. Yo creo que más allá de si se cree o no en los detalles de cuándo nació, cuándo murió, más allá de si se cree o no que podía convertir el agua en vino o hacer caminar sobre el agua o revivir, figura más importante, uno de los individuos más importantes de la historia en cuanto definió la cultura, la política y la identidad de todo Occidente. Y vamos de nuevo, no existiría Islam si no existe cristianismo.
Claro. Entonces, yo creo que tiene que estar en un top 10, tiene que estar. Te lo voy a dejar entrar porque... Te doy el No. puesto 10, hacé lo que vos quieras. No, es que ¿sabes qué Pero pasa? creo que tiene que me estar. cuesta el puesto 10, ¿eh? Te lo voy a dejar entrar porque a pesar de romper con la primera regla que puse yo al principio del podcast, nos sobran los espacios y me parece que los argumentos son sólidos y lo vamos a Tiene que dejar entrar aparecer. a Mahoma, lo vamos a dejar entrar. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las fuentes? Más que solamente los historiadores que tranquilamente podrían hacerlo. Pero bueno, vamos. Creo que nos llevó ahí. No. El podcast nos llevó. No, lo vamos a perdonar. Lo vamos a perdonar y lo Entró vamos bien a... en calor, lo vamos entró a- bien en calor, metió, corrió, se tiró, dejó la vida en la cancha durante el podcast. Hablamos Dejó de la vida- cristianismo todo el podcast. Uno podría decir, Sebastián, que dejó la vida en la cruz. No, totalmente cancelado el podcast. Cancelado. Bueno, me queda un espacio. Queda un Me espacio. queda un espacio y ya no me acuerdo qué personajes me quedan disponibles. A ver, Eh, yo había traído a Clístenes, No. habíamos traído a Lutero, habíamos traído a Carlos V, Ujú. habíamos traído a Bismarck, habíamos traído a Marx. Bueno, tengo dos posibles entonces, que estoy dispuesto a consensuar. A ver, O lo metemos a Lutero ok. o lo metemos a Marx. Fuerte. Porque los dos son disruptores en cuanto a lo que vienen a traer. Los dos vienen a marcar un antes y un después. Entonces, los dos son como fuertes candidatos a de los personajes más importantes. Tal vez por trayectoria y por impacto de longevidad en la historia, te pongo a Lutero por sobre Marx. Pero sencillamente yo tengo porque los un impactos argumento. siguen más hasta el día de hoy. Y... ¿Vos te acordás de un argumento a favor tuyo? Ujú. ¿Te acordás de cuando nos hicieron leer la ética protestante de Weber? Sí. Básicamente que decía, el protestantismo es la semilla de la mentalidad utilitarista pragmática que desencadena en el capitalismo, y sin ese capitalismo no hubiera nacido, digamos, la contracara, el yang de ese yin, que es la crítica de Marx a la sociedad industrial que ya está asentadísima en el siglo XIX. O sea, si le preguntamos a Weber, él diría que sin Lutero no existe Marx. Tomá, te pusiste academicista. No sé si estoy tan de acuerdo. O sea, no, Weber es del siglo XIX y sintetiza un montón de cuestiones. Pero es un argumento para pensar. Lutero define un montón de cosas. Básicamente define, si haces un top de guerras más sangrientas de la historia de la humanidad, está la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay un montón de guerras de China, pero en el caso europeo, si no es la tercera o cuarta, es la Guerra de los 30 años, entre católicos y protestantes. Ujú. No, y delimita el accionar de muchos estados europeos hasta nuestros días y las relaciones que tuvieron hasta nuestros días. Lo mismo podría decirse, ojo, con la idea del socialismo y del comunismo, ¿no? Porque, bueno, la Unión Soviética, China, Cuba, etcétera, Guerra Fría, o sea, como que sobran los argumentos Sí. como para decir que el comunismo impactó de lleno y que alteró la vida de millones de individuos hasta nuestros días y que lo sigue haciendo. Capaz otra línea en común, el comunismo, el socialismo en general, tiende a ser ateo, Ujú. y Lutero tiende a ser una de esas primeras mellas en la crítica al poder. Si no a la cristiandad, no, porque Lutero era ultra religioso, Ujú. pero sí al poder terrenal de la iglesia. Ujú. Qué sé yo, o sea, no estoy diciendo que Lutero sea la causa de Marx directamente, sí estoy diciendo que lo precede y que entonces como efecto mariposa, por ahí lo tendríamos que poner primero. ¿Estamos dispuestos a decir que Lutero es uno de los 10 hombres más importantes de la historia? Y no sé, ¿estás dispuesto a decir que Marx es uno de los personajes más importantes de la historia? ¿O estás dispuesto a buscar a otro? Y yo creo que por la cantidad de personajes que representamos de todas las épocas, y no estaría mal, porque ya pusimos a Mahoma y a Carlomagno, ya con Colón De hecho- cubrimos a Carlos V,
con Hitler un poco cubrimos a Bismarck, es decir, lo entendemos como que es el tipo más importante del proceso alemán. Eh, puede ser, ¿eh? O sea, estoy dispuesto a anotarme una victoria para la Edad Moderna, sea o no con Lutero. ¿Qué sé yo? Me cuesta pensar. Me parece que es una de esas discusiones que es imposible a tener. Porque empiezo a tratar de buscar como líneas para decir, ok, ¿en qué fue más importante uno que el otro? Y me pongo a pensar, ok, los dos fueron disruptores, los dos vienen a traer algo que completamente altera el orden establecido, en el sentido de que aparece el protestantismo, quiebra la unidad de la Iglesia Católica, Marx quiebra, viene a traer como la antítesis del capitalismo y por lo tanto enfrentar al mundo, por lo menos durante un tiempo, en dos ramas, que se siente al día de hoy. Entonces me cuesta mucho no poner, ahora que lo pienso, me cuesta mucho no ponerlo a Marx por una cuestión de el mundo en el que estamos hoy en día. ¿Por qué está más atravesado? ¿Por el cisma religioso? Hola Merlina, aparece tu gato de fondo. ¿Qué nos cuesta más? ¿De fondo? Sí, ¿qué nos cuesta? ¿Qué está más presente? La división entre el catolicismo, entre protestantes y católicos, o esta cosa antisistema capitalista, o sea, como esta segunda opción que representa la lucha de los trabajadores, que representa la búsqueda de... que impulsó la búsqueda de mejores condiciones laborales en muchos lugares, que produjo la Guerra Fría, que nos marca nuestros días de hoy. No logro como definir de esas dos cuál nos choca más hoy. Para ver, o sea, no estamos diciendo ni que Marx tenía razón, ni que Lutero era un buen tipo, ni mucho menos. Estamos diciendo que estamos en una época... O sea, claro. Sí, no. La mayoría de los analistas dicen que estamos en una época de capitalismo tardío, donde se están consolidando un montón de cuestiones del capitalismo, y creo que estamos en un momento donde hay mucha gente discutiendo si capitalismo o comunismo, y hay mucha gente volviendo a discutir cosas de la Guerra Fría. No estamos dando valoraciones en sentido de si nos parece que uno de lo que dijo estaba bien, pensaba bien, porque a ver, lo pusimos a Hitler y se sobreentiende que no estábamos de acuerdo con Hitler. Estamos hablando un conflicto muy actual. Claro, estamos hablando de cómo nos impacta nuestros días de hoy, ¿no? Y ¿sabés qué me parece? El Michi va a ocupar el lugar tuyo, mira. Lo podríamos mover a Merlin ahí. ¿Podríamos pecar de tibios y dejar abierto el 10º puesto a la comunidad? ¿Podríamos dejar de tibios o querés dar una respuesta definitiva? No, yo creo que la gente nos tiene que poner abajo su puesto, su puesto, pero para terminar no la tenemos que jugar. Mira, yo creo que estamos en una época de debate, quiebre como modelo económico que organiza el mundo. No solo en un sentido de hacerse socialistas o no, sino que las mismas cabezas del capitalismo actual, que vendría a ser, por ejemplo, la industria tecnológica y Silicon Valley, qué sé yo, están proponiendo cuestiones como un salario universal, están preguntándose cómo se reforma la relación entre dinero y trabajo por la inteligencia artificial y qué sé yo, pero todavía no sabemos para dónde va a ir. Es decir, estamos en un momento de crisis donde no sabemos qué ideas se van a blandir para generar un cambio o no. El momento en el cual Marx era más como importante y relevante, de la mano de Lenin, Engels, etcétera, etcétera, fue la Guerra Fría, y como que ese proceso no logró, o sea, metió al mundo en un conflicto, pero no lo cambió, por así decirlo. No ganó el bando que no era el número uno. Si dentro de 50 años, no sé, tenemos un ingreso universal y la gente dice no, porque hay que acordarse de Marx, por ahí este puesto cambia. Pero hoy en día, estando tan empatados, yo creo que se la tenemos que dar al más viejo cronológicamente, como decir, sin Lutero muchas cosas no eran como eran y no sabemos a dónde llegábamos. No sé si te compro el argumento porque, a ver, siendo que el tipo es el ideólogo de la
ideología, valga la redundancia, que se antepone a la ideología principal occidental, siendo el capitalismo. O bueno, obviamente entendemos que el capitalismo como sistema económico lo estamos llevando en ese sentido a la ideología, pero bueno. Parte de lo que somos hoy como sociedad capitalista occidental, en su mayoría, se construye en contraposición también. Sí. Entonces, no sé. Tampoco estoy tan en tema como para saber cuáles son los antecedentes de Marx. El tema sé es que hay antecedentes de redistribución. Yo no siento que porque el tipo haya perdido, no él, no, pero no siento que porque el comunismo o el socialismo como hayan perdido la Guerra Fría, no hayan cambiado el mundo. Eso ahí como que okay. ahí no sí, estoy de acuerdo. O sea, pero definen por reacción. Pero sí estoy de acuerdo en darle espacio a Lutero solamente por una cuestión de dejar que maridó más tiempo los impactos que tuvieron. Claro. Eso es lo que siento, que por ahí vamos a hablar más de Marx en los siguientes 50 años. Probablemente sí. Entonces, por cuestiones de cronograma, porque llevamos 1 hora y media, voy a ceder y te voy a decir, ok, te lo dejo a Lutero, pero le doy ahí la medalla de participación a Carlos Marx. Vamos a ver. Porque capaz dentro que de 2-3 años hacemos de nuevo el top y vemos. y probablemente la semana que viene probablemente cambiemos. Sí. Y nos dicen en los comentarios todo lo que piensan. Todos los insultos que tengan para nosotros, porque hicimos una lista en la cual no están de acuerdo, por supuesto la pueden dejar en estos comentarios o los pueden dejar, obviamente también es un chiste, los pueden dejar sus comentarios muy, muy de acuerdo con nosotros y nos pueden decir todas las cosas lindas que nos quieran decir en todas nuestras redes sociales. Y ya te estoy cerrando porque estamos pasados, así que nos pueden dejar. Quiero pasar en limpio esto primero. A ver, bueno, perdón. Haciendo el top 10, tenemos top 10 de personajes históricos para Historia en 10 son. Ordenados por época, no por importancia. Ordenados por época, no por importancia, son. Augusto. Sócrates. Mahoma. Carlomagno. Colón. Lutero. Da Vinci. Napoleón. Hitler. Y Jesús. Y está interesante pensar que tenemos Mahoma, Lutero y Jesús son padres de religiones. Y no tenemos... Sócrates mirá el quilombo en el que nos vamos a meter porque no lo... es filósofo. Da Vinci es artista. Hitler es villano. Y después Carlomagno, Augusto... son más figuras. Y Napoleón son figuras políticas. Y mirá el quilombo en el que nos vamos a meter, que pusimos metimos un poco de todo. Metimos un poco de todo, pero pusimos 3 cabezas de religiones ultra importantes y no pusimos a Buda, por ejemplo. Ok, cierto. Pero bueno. Mea culpa. Somos 100% consecuencia de nuestra ignorancia. Sí, 100%. Y leemos todos los argumentos. 100% responsables de que pecamos de occidentalistas y 100% responsables de que pecamos de ignorantes respecto al budismo. Los dejamos en los comentarios que nos iluminen, pun not intended, de la cuestión budista. Pero bueno, bajamos la persiana. Hasta acá llegamos. Sí, estamos en hora. Ya estamos en hora. Les agradecemos 1.000.000 por habernos escuchado, por habernos visto o haberme visto hasta donde llegué y que ojalá disfruten de mi frame ahí congelado. Les pedimos disculpas. Martín? Decime. Parálisis de imagen y todo. Problema de audio, qué sé yo. Creo que es nuestro mejor capítulo hasta ahora. Puede ser. Ojalá que, para mí yo lo veo así. Como decimos, al margen de los errores técnicos, ojalá lo hayan disfrutado porque nosotros lo disfrutamos un montón. Estamos ultra contentos con poder hacer esto y con que nos estén escuchando y que nos den su feedback ahí en los comentarios. Acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden escuchar y ver también en YouTube. Y nos pueden contar qué les pareció esta lista en la caja de comentarios de Spotify, de YouTube, de Instagram, de Facebook y cualquier red social. Básicamente estamos en todas, menos en Twitter /X. Así que muchísimas gracias. Yo sigo gesticulando aunque ustedes no me ven. Nos vemos en un próximo episodio de ¿Por qué tanta historia? Adiós. Hasta la semana que viene.